Buenas tardes, mi nombre es Zulay Ortiz. Hoy les voy a hablar de procesos e interacciones del paciente neonatal. Debemos tener en cuenta que para hablar de interacción corazón-pulmón existen tres eventualidades antes de que se dé esto, que es condicionados por la circulación fetal, nacimiento y circulación neonatal. Entre la circulación fetal debemos tener en cuenta que la resistencia vascular pulmonar se encuentra aumentada, que entre un 40 y 60% del flujo aórtico descendente entra a la placenta a través de la arteria umbilical, lo que condiciona que la irrigación sanguínea sea a través de venas. La diferencia de presiones me genera me permite que haya una presencia de foramen oval y una irrigación a otros órganos, y la presencia del ductus tanto arterioso como venoso está dado por la síntesis de prostaglandinas. Durante el nacimiento pues hay una caída de la resistencia vascular pulmonar, un aumento de la presión de la aurícula izquierda y un cierre de los dos ductos, tanto el arterioso como el venoso. Tras la circulación neonatal ya establecida, la presión sistémica se encuentra mayor o aumentada, en cuanto a la diferencia es mayor que la presión pulmonar, y en cuanto al desarrollo pulmonar debemos tener en cuenta que la formación de los alvéolos tras nacimiento es solo de un 85%, por ende toda su maduración y término de formación es hasta los 7 u 8 años. Ahora bien, dentro de la interrelación fisiológica debemos tener en cuenta que esto es definido como una unidad anatomofuncional interconectada por una red de vasos que conforman la circulación pulmonar. Debemos tener en cuenta que el pulmón es quien inspira y expira el oxígeno, por ende el consumo de oxígeno se va a dar en base muscular y su producción de CO2 es del mismo. El corazón es el único que transporta, es el mediador de este proceso. Además de ello, debemos tener en cuenta que estos dos órganos se encuentran interconectados o interrelacionados por una influencia de presión. Además de ello, se encuentran dentro de una misma cavidad que es el tórax y tienen la función de garantizar toda la oxigenación tisular. Se dice que desde el siglo XIX la interacción de estos dos sistemas, aunque sean diferentemente, aunque deriven embriológicamente de diferentes tejidos, existen tres niveles de interacción: el neurológico, el humoral y el mecánico. Ahora bien, los efectos de la respiración sobre la función pulmonar, la forma de entender estos fenómenos y poderlos ordenar es desde el punto de vista de los cambios generados por diferentes determinantes. Entonces, el volumen pulmonar y la presión intratorácica y pulmonar, no descartando la pleural y la intramural, generan ciertos cambios sobre el sistema hemodinámico, ya que si aumenta la presión intratorácica, la precarga del ventrículo derecho y la poscarga del ventrículo izquierdo se ven disminuidas. Caso contrario, ¿qué pasa con la presión transpulmonar? Cuando esta aumenta, la precarga del ventrículo izquierdo aumenta, al igual que la poscarga del ventrículo derecho. Los determinantes de la función cardíaca afectada tras estos cambios son la frecuencia cardíaca, poscarga, contractibilidad y precarga. ¿Cómo podemos minimizar los efectos de corazón-pulmón? Disminuyendo el trabajo respiratorio y los cambios negativos de la presión intratorácica, previniendo la hiperventilación y sobrecarga del volumen y aumentando la contractibilidad del mismo. Ahora bien, el proceso de la respiración en el neonato, la faringe cumple el rol más importante que en los niños y en los adultos durante la respiración, ya que en ellos la faringe y la laringe actúan conjuntamente como una cámara superior, alargándose durante la inspiración y contrayéndose durante la expiración. Estos movimientos faríngeos disminuyen durante la respiración cuando ocurre la maduración y la estabilidad posicional del área cervical y faringe. Además de ello, decimos que la respiración de estos neonatos es rápida, abdominal, superficial y nasal, lo que permite aportarles al aire, que el aire ingrese con calor, humedad y además se pueda filtrar.
Sin embargo, pues durante la infancia es normal que podamos encontrar un patrón mixto que no solo sea nasal, sino nasal y bucal. Por otro lado está el proceso de deglución. Este es la primera función que se manifiesta en el feto. Esta comienza su desarrollo más o menos alrededor de la 11 semana de gestación y constituye como un mecanismo maduro en la semana 32 de edad gestacional. Sin embargo, en esta semana el feto aún no es capaz de coordinar el movimiento de deglución con el de la respiración. Y se caracteriza, el proceso pues de deglución infantil se caracteriza por la interposición lingual de los rodetes alveolares y la contracción de la musculatura facial. Renaud en 2002 describió tres procesos de deglución en el paciente neonatal, en el neonato. Uno es la etapa bucal, que consiste en la acción combinada de los músculos linguales, la cual permite comprimir el pezón contra la encía superior, generar un vacío en la cavidad bucal y generar ondas de contracciones, las cuales permiten llevar la leche hacia la parte posterior de la laringe. Por otro lado está la etapa faríngea, que en esta fase el velo se levanta, la base de la lengua proyecta la leche hacia la hipofaringe y el esfínter esofágico superior se relaja. Esta es llamada como la fase de protección de la vía aérea, ya que todos sus mecanismos buscan este mismo fin. La etapa esofágica es ya cuando el bolo alimenticio pasa a través del esófago mediante los movimientos peristálticos. Asimismo tenemos el proceso de alimentación, que en el recién nacido a término, sin antecedentes patológicos, ya decimos que está preparado para recibir alimentación al pecho en la primera hora de vida. Sin embargo, pues pueden haber ciertos acontecimientos patológicos que priven de o limiten esta función. La leche, asimismo, se considera que es una fuente completa de nutrientes. Más o menos se debe dar al neonato y al niño pediátrico hasta los 6 meses de vida, ya que estimula los lazos afectivos madre-hijo, estimular los requerimientos nutritivos aportando pues elementos inmunoprotectores, disminuyendo riesgos de infección, alergia y maduración de los intestinos. Los requerimientos energéticos del recién nacido en reposo son más o menos de 60 kilocalorías kilogramo día, pero las cifras pues obviamente varían dependiendo de las condiciones patológicas y estrés que tenga este recién nacido. Las calorías que necesita el recién nacido son aportadas por los lípidos, proteínas e hidratos de carbono en distintas proporciones, y las proteínas se obtienen de la leche materna. También se debe tener en cuenta que estos neonatos requieren de ciertos minerales y oligoelementos y vitaminas, tales como sodios, calcios, fósforo, zinc, potasio, vitamina D, E y K. Por último, en cuanto a conclusiones, debemos tener en cuenta que la resistencia vascular pulmonar es el principal determinante, pues para alterar la precarga, poscarga y contractibilidad, y con ello la frecuencia cardíaca. También que una adecuada interacción corazón-pulmón determina manifestaciones patológicas, ya sea directamente al sistema comprometido, ya sea pulmonar o cardíaco, o puede que se desate en otros sistemas u otros órganos. Eh, También que la alimentación del recién nacido a término prematuro o postérmino establece la habilidad que tiene este para la adaptabilidad del cambio a la vida extrauterina. Asimismo, pues el proceso de deglución contribuye a la maduración de otros órganos. Finalmente les presento la bibliografía utilizada durante el desarrollo de este video y gracias.